Ahí tenía que grabar. Andrea, fíjate si el archivo de última no te quedó en la carpeta donde se graban, pero sin convertir. A veces queda sin convertir y bueno, convertir es algo que usualmente se hace fácil, el archivo. Porque tengo entendido que Zoom lo graba y cuando vos cerrás la sesión lo convierte. Pero supongo que si se cierra mal, tal vez no se llega a convertir y queda el archivo sin convertir nada más, pero se puede convertir. Me fijo, me fijo. Bueno, mientras tanto ustedes sigan un cachito y yo me voy fijando esto. Bueno, arranco con la 3 entonces. Así va a ser Dale, por contar favor, un a ver poco. si... sí, dale. Eh, Recordanos un poco el enunciado porque sí, ahí yo comparto. no lo tengo acá. Bueno, está la guía 3, ¿la ven todos? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, yo iba a comentar un poco el 2 y después capaz el 5 y el 6. Bueno, el 2 es usando notación en clase. Bueno, son las afecciones de intensidad de segunda armónica sin agotamiento. Para las de entrada, resolver todas estas cosas, ¿no? Se nos pide calcular hallar una expresión para la eficiencia, graficar así esquemáticamente, calcular la eficiencia, derivar algunas cosas. Uy. Entonces, ahora se cambió de pestaña, ¿no? ¿Qué? Ahora se separó la compartida. Uy. Ah, dejé de compartir. Ok. Le rebotó. Ahí se ve. Se ve como una hoja para escribir. Sí, sí. Ok. Bueno, para la parte A, que nos piden hallar la expresión para la eficiencia, es simplemente usar la ecuación que nos trata del 5.18, que queda la intensidad de segunda armónica. Entonces, bueno, definimos la eficiencia como la intensidad de segunda armónica sobre la intensidad de las incidente. Y me quedo esto acá. Si hay algo que no se entienda, párenme. Que Está re prolijo, mi letra se era ve que fea en persona, en una compu capaz. re prolijo te está saliendo. Fíjense antes de... bueno, nada. No digo nada. Donde, bueno, el delta K era el término de mismatch. En la clase habíamos definido esta forma. O sea, se define como la resta de los vectores de los números de onda, pero bueno, uno puede crear una lógica de coherencia donde la intensidad es máxima y le queda esta definición. Eh, y bueno, N2 y N1 es, o sea, N2 es el índice de fracción para la onda de 2 omega y N1 para la onda de omega. Entonces, lo primero que nos dicen es graficar para phase matching perfecto y para phase matching, o sea, delta K distinto de cero. O sea, en el caso, esta expresión sería para el caso delta K distinto de cero. Si delta K es cero, o sea que LC tiende a infinito, bueno, uno lo que dice es el seno cuadrado, el seno.
Esto creo que también lo habíamos hecho en clase. Si hago esto. Y cuando reemplazamos esto acá, nos va a quedar que no va a depender del mismatch. Esto queda z sobre 2. O sea que crece cuadráticamente. Y bueno, para esto había graficado un poco. Claro, si quiero compartir los dibujos, tengo que cerrar, ¿no? Un comentario, que ahora estoy de nuevo acá en la compu. ¿Sí? Se puso a mí, ahí está. Que es, que fíjense que la eficiencia depende de I, ¿no? O sea, es una cosa rara, en principio, que no pasa en la óptica lineal, ¿no? La eficiencia, uno no espera que dependa de cuánta potencia o cuánta intensidad le estás poniendo, en esto sí pasa, ¿no? O sea, la primera cuestión. Además de lo que ya habíamos visto que crece como z cuadrado, ¿no? Ahí está viendo la Muy figura bien. ahora. Sí. Nada, acá grafico un par de ejemplos. Esto es para longitud de coherencia finita. Tiene esta forma, ¿no? Y cuando... Acá lo que quise mostrar es que la línea punteada naranja es la fórmula haciendo el Taylor. Y la azul, que está por abajo y que no se ve prácticamente, es tomando una longitud de coherencia muy grande. En este caso lo puse 100 metros. Nada. O sea, tomar una longitud de coherencia muy grande es tender a que sea cuadrático, básicamente. Y bueno, da bien en principio la forma. Ok, hay preguntas, ¿no? ¿Podés bueno, por atrás? Sí. No sé, yo para mí pasó muy rápido. El gráfico que hiciste primero en función de Sí. distintas longitudes de coherencia. Ahí está. O sea, la verde es la longitud de coherencia más grande, la azul es la más chiquita. Está bien, en todos los casos oscila. Claro, y lo hiciste en función de z. Está bien, no en función de z sobre la longitud de coherencia. Perfecto. Claro, sí, si uno lo grafica en Z sobre L, le quedan los picos en 1, en Claro, 3, en está bien. 5, así. Entonces, ahí, Sí. después la siguiente lo que hiciste es poner una longitud de coherencia enorme y te da lo otro. Ok, fíjense, el valor de 10 a la menos 6 que tenés en el vertical, Bueno, ¿es confiable? eso es lo que capaz podemos discutir después, porque en el punto B nos piden calcular explícitamente la eficiencia, y bueno, me dan Dale, este vamos. orden, lo cual no me cierra mucho. Igual, no, bueno, qué sé yo. No Bueno, sé. lo vemos. Dale. Voy a dejar de compartir esto. Mientras vos compartís y todo, le digo a Maxi, que me dijo la sugerencia, sí me aparece en la carpeta los videos no convertidos, pero no sé cómo hacer para convertirlos, pero bueno, podría mirar. Yo sé cómo convertirlos. Me busco un mini tutorial si querés y después, no sé, lo pongo en el campus o te lo envío por mail, Dale, que es fácil igual, son dos cositas. dale, me lo mandás por mail. O sea, yo veo que acá se grabó a las 10 y media, que debes... Ah, no, pero a las 10 y media, la mitad de la clase. A las 10 y media se me grabó un video que debe ser cuando hicimos el primer intervalo, pero bueno, algo es algo, qué sé yo. Pero está bien, igual lo tendría que convertir, si me mandás, estaría bueno,
por mail. Dale, dale. Después de la clase lo busco y te lo paso. Sí, 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 obvio. No, para la parte B nos piden calcular la eficiencia en un caso particular. Acá estoy anotando todos los parámetros que usé. Bueno, y para... ¿Qué quiere decir N2 igual a N1? Yo tengo Ahí- la pregunta porque nadie hace preguntas. Ahí pero- explico eso. Dale, Y dale. sí, ahora estaba anotando nomás. Ah, sí, sí, sí. Bueno, No sé si había... me voy a poner muteada, así preguntan los demás. Ahí, la intensidad, ahora la definimos como la potencia. O sea, la intensidad inicial esta va a ser la potencia que nos dicen que es un watt sobre el área del haz. Y esta área nos dicen que las tienen un tamaño de 0,2 milímetros. Asumo que es el diámetro. Así que bueno, el área es pi por radio al cuadrado. Con todo esto, bueno, N2 igual N1, eso es porque nos dicen que está en phase matching tipo 1. Entonces lo que uno tiene que pedir es que, para phase matching en general lo que uno pide es esto, ¿no? Para el caso de segunda armónica, uno pediría esto. 2, N1, omega 1. Que sería que K2 es igual a 2 veces K1. Pero bueno, omega 2 es 2 veces omega 1, entonces le queda la condición de que N2 es N1. Así que en principio uno para resolver esto en phase matching perfecto tiene que poner que los N son iguales. El tema, lo de tipo 1, creo que es como para entrar más en detalle. Que sea de tipo 1 quiere decir que las dos ondas que entran tienen la misma polarización y la que sale tiene la polarización opuesta. En el caso de KdP, que es el cristal... No, esto... Bueno, acá. KdP es uniaxial negativo. Yani, una pregunta. Sí, decime. Recién dijiste que las dos ondas que entras tienen igual polarización y la que sale tiene la opuesta. Por ahí es muy básico, pero ¿qué quiere decir que la que sale tenga polarización opuesta? O sea, que salen dos, o sea, que entran dos extraordinarias o ordinarias y sale la otra. Ah, ok, gracias. Eso. Disculpa, Sí, una sí. pregunta sobre eso. O sea, el phase matching tipo 1, entonces son dos ordinarias, sale una extraordinaria. La ordinaria lo que quiere decir es que vos entrás con un campo electromagnético que está perpendicular al eje óptico y al K. Eso quiere decir que es una onda ordinaria. O sea, no vive, claro, no está en el plano. La extraordinaria es la que está en el plano del eje óptico y K. La normal a ese plano es la ordinaria. Está bien, gracias. Pero Y agrego una cosa, la extraordinaria que vive en el plano que forma el eje óptico con K, además tiene que estar perpendicular a K, ¿no? Dentro de ese plano, digamos. claro. ¿Recuerdan esto también, no? Bueno, y después la otra es la que vive en el... Sí, la ordinaria es la que vive... O sea,
O sea, ambos campos eléctricos, tanto el que genera, o sea, el campo eléctrico E omega y el E2 omegas son perpendiculares acá. Claro, exacto. Solo que uno vive contenido en un plano que forma con el eje de cristal y otro no. Ok. Sí, y lo de que entran dos ordinarias y una extraordinaria, eso va a depender del material. En el caso de que sea negativo, sí, es así. Pero en el caso de que el material sea unixal positivo, es al revés. Como el LBO, ¿no? La verdad que no sé qué tipo es el LBO. No sé, Andreas. Sí, creo que es positivo por eso. Miren, justamente se los puse en la página, porque el libro de Powers tiene todos los cristales de interés con sus coeficientes, que yo miren ahí, yo tampoco me acuerdo de memoria el LBO, porque no lo uso, además, digamos, alguno se acuerda el que usa, pero mírenlo ahí, digamos, está eso y están también todas las índices de refracción, Eh, en material adicional en la página. bueno, con todo esto, o sea, igual esto lo mencioné, pero no sé si es que hace falta entrar con tanto detalle, porque en realidad, o sea, uno lo que tiene, eh, o sea, uno lo que tiene es que el n extraordinario va a depender del ángulo tita, y ese ángulo tita me va a modificar la incidencia, y por lo tanto me va a modificar el de efectivo, que era de 3,6 por el seno de tita. Entonces yo, o sea, en principio habría que hacer eso, porque en realidad este N2 es el N que corresponde a los índices extraordinarios, y habría que hacer que machee con el E1 que corresponde a los ordinarios. No sé si se entendió eso o lo ignoramos, porque yo después seguí con esto, que es como en orden de magnitud. O sea, O sea, Andrea, vas si variando quieres. el tita de la polarización de incidencia hasta que coinciden. Claro, exactamente. Para eso hay que usar la ecuación, había una ecuación que nos relacionaba el n extraordinario con el ángulo. Una ecuación de las clases de 2 o 3, creo. Sí, sí, sí. Si uno usa eso para que coincida con el n ordinario para omega, sacamos el tita y bueno, podemos calcular exactamente cuánto es de efectivo. Ok, joya, gracias. Eh, pero bueno, yo cuando hice la cuenta con estos valores igual me dio muy fuera el orden, muy raro el orden, así que no me metí con los detalles. Con todo esto, la eficiencia me dio esto acá. Aprox. Que, no sé, en principio es un valor posible, ¿no, Andrea? Uy, se ¿De escucha cuánto era el cristal? ¿De qué KDT. ancho? Ah, de 5 No, centímetros. 5 centímetros. sí, estamos en phase matching. 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir? Que si entras ¿Con cuánto estás entrando, perdón? ¿Un watt? Era un watt, sí. Bueno, después calculé, porque nos piden... En realidad el problema viene después, me parece, porque en la parte C dice qué potencia se requiere para una eficiencia de 85. Y bueno, Sí. necesito una potencia que No, no me parece muy razonable. no, por eso. La parte, el ejercicio B, la parte C, no acuerdo que lo que dijiste recién, está para el ridículo. Ah, ok. Sí, está para el ridículo. Pero me parece igual un poco bajo eso que está dando. Digo, por la experiencia, en general. O sea, ¿eso qué te está dando? ¿Te está dando 50 microwatts? No, pero puede ser, ¿eh? Si te está dando, porque es un cedo, no es un pulsado esto, eso es un watt de potencia media, es un montón, igual de potencia media, y te está dando 50 microwatts de salida de segunda armónica, digamos.
No, puede ser, ¿eh? Puede ser que haya un par de órdenes, hay que revisarlo, pero se te está dando. Está bien. O sea, después calculen cuál es la potencia pico. Eso, si bien después vamos a ver pulsados, láseres pulsados y eso, pero calculen para un láser de pulsos con una cierta frecuencia de repetición, que ya eso lo vimos en alguna de las clases, y calculen o estimen en la potencia pico de ese láser con una potencia media, que por ejemplo sea ese watt que está ahí, y fíjense cuánto sube. La eficiencia ahí va a subir muchísimo, orden de magnitud, porque el pico va a subir orden de magnitud. ¿Se acuerdan que es la potencia pico va a ser la potencia media por la relación entre el ancho del pulso y el tiempo de repetición? Cuanto más finito sea el pulso, va a dar más alto, porque después integro con un detector y veo potencia media 1 watt, estoy integrando en menos tiempo, por lo tanto el pico es más grande, ¿no? Esa cuantía te va a dar, esos 10, te va a dar eso, digamos, te va a dar órdenes. ¿Se acuerdan? En alguna de las clases lo hicimos, te da, depende cuánto es la potencia, la frecuencia de repetición y cuánto es el tiempo del pulso, pero más o menos te puede dar entre 2 y 5 órdenes de magnitud. Entonces, en ese caso, vas a tener cosas. Claro, ahí está. El punto C es para el ridículo, en el sentido de que teniendo un láser, por más que es potente, pero continuo, es muy difícil lograr eficiencias razonables, como uno querría, no tiene 85%. Está bien, digamos. De nuevo, Sí, los invito a hacer para la parte B, que hagan ahora, que tienen un pulso, no sé, sí, creo que no está eso en el problema. Para un pulso con esa misma potencia media, un pulso como el que usamos, nada, un pulso de un titanio zafiro que tenga 100 megahertz de repetición y 100 femtosegundos de ancho, por ejemplo. A ver qué les da entonces ahora esa eficiencia. sí, no sé si Como punto. también focalizando, ¿no? Porque no sé si esta área se puede achicar más o es algo razonable que Sí, sea. sí, se puede achicar, pero no mucho más. Ah, Tenés ok. 100 que tenés 100 micrones. Esos son 0. Sí, 100 micrones. Sí, también se puede achicar, obviamente. Sí, sí. Pero, y ahí es cuadrático, con lo cual, bueno, te va a dar algo más, eh, pero no vas a llegar a 85%. No, no, está bien. Está bien. No, Eh, está bien, digamos. Lo que uno hace en CW, digamos, en continuo, lo pone dentro de una cavidad en general, estos cristales. Entonces, adentro de la cavidad sí tenés potencias intracavidad enormes, porque vos, si a la salida de un láser tenés 1 watt, adentro tenés, depende de la reflectiva del espejo, muchos orden de magnitud más. Entonces, lo pones adentro y ahí generas una armónica bien, eficientemente. Eso lo hacen en la VO5, los chicos que hicieron, o cualquier, digamos, en cualquier laboratorio. Cuando vos estás trabajando con láseres continuos, en general te conviene ponerlo adentro de la cavidad. Por esto que estamos viendo, porque se consiguen sin eficiencia. Tenés fotones, porque 50 microwatt es algo que es totalmente posible de usar, pero no estaba tan buena. sí, es que creo que en Lago 5 la eficiencia creo que te daba 10 a menos 3, porque entrabas con miliwatts y salías con microwatts. No sé si... No, pero la eficiencia es difícil de calcular como acá, ¿no? Porque, bueno, no, podés calcularla con la reflectividad de los espejos. Porque ahí lo ponemos adentro de la cavidad y adentro de la cavidad tenés que calcular cuánta potencia tenés, digamos. Ah, ok, está bien. ¿Eh? Vos tenés el láser afuera, claro, igual podés calcular esa eficiencia que decís vos, pero no es la que te están preguntando Claro, pero acá. no es la potencia de adentro de la cavidad, es la potencia del láser solamente. Bueno, Discúlpame, sí. te hago una pregunta. En el D efectivo, que viste que dijiste que dependía de tita, tomamos también la dependencia del ángulo azimutal, ¿no? O sea, del phi. Sí, pero ese lo dejé En en el pi sobre margen. 2. Claro, en pi sobre 2. O sea que, no, Pi sobre 4 pi me sobre parece que 4, era. sí, sí. 4, sí. Sí, porque es 2 phi. Claro, eso y listo, para que sea máxima la potencia de 2 omega, sí está bien. Sí, sí. Claramente que si vos en el laboratorio
tenés la mala idea de poner ese fi mal, sonaste, porque no vas a tener Claro. nada. Sí, esto siempre se orientan así, ¿no? Entiendo yo. ¿Quiénes siempre? El fi, o sea, el eje. No, depende del cristal, ¿no? Ok. Depende del cristal, tenés esa cuentita que hicimos la otra vez para cada EP, lo tenés que hacer para cada cristal, porque los elementos, digamos, de la matriz eh, de susceptibilidad o de constante eléctrica, o sea, son distintos. Van los D, ¿se acuerdan? Los famosos D, de L, qué sé yo. Todos esos son distintos porque depende del cristal y entonces te queda distinto. Esos están en la tabla que puse al final de alguna de las clases, como son en función de los ángulos para distintos materiales. Bueno, y para la parte D nos dicen, ahora considerando que hay agotamiento de las de entrada, calcular la eficiencia, de nuevo, con esta definición para la eficiencia. Y bueno, para eso, nosotros lo que habíamos despejado en clase era los campos, las amplitudes de los campos, para el caso de phase matching. Esto es, para el caso de phase matching teníamos que el campo nos daba esto. Donde L, uy, se escucha eso, ¿no? Sí, no importa. Era esta cantidad. Uy, es un poco grande la raíz, no era necesario. Esto corta acá. 2 omega. Bueno, entonces si uno querría la intensidad, es la intensidad en general, de esta forma. Bueno, esto es lo que usamos para despejar esta ecuación también. O sea, en la clase habíamos despejado el campo y después lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por estas cantidades para hallar la intensidad. Entonces, en este caso, bueno, nos queda que la intensidad de omega va a ser esto por esto cuadrado y la intensidad de 2 omega va a ser esto por esta cosa al cuadrado. Donde el E1 este es el campo en el campo de omega en z igual a 0. Y yo lo que hice para despejar este 1, es decir, la relación inversa a esta, porque yo el dato que tengo es la intensidad en omega en z igual a 0. Entonces, sí, creo que, bueno, y con esto tenemos todos los datos. Y con todos estos datos la eficiencia me quedó, bueno, la eficiencia en este caso se define de distinto, que es la segunda armónica a la salida sobre la
fundamental a la entrada. Y acá me quedó de... Va, 10 a menos 4 casi. Que es un poco más que lo de antes. No sé si tiene sentido esto. Es un factor 2 más o menos, ¿no? A ver. Sí, un factor 2. Por un lado, el error, o sea, si es que esta eficiencia es muy baja, en orden de magnitud es algo sistemático en las dos ecuaciones, porque me dan en el mismo orden. Sí, pero espera un poquito. Este número te da de hacer que de poner todos los Sí, estos números de mismos valores. todo eso. Sí, sí. Sí, lo mismo. Sí. ¿De cuánto? De nuevo, ya me dijiste, 5 centímetros, todo eso pusiste. Sí. Habría que ver, habría que hacer si querés, el gráfico de el campo omega z y el campo 2 omega z, como porque uno crece a expensa del otro, digamos. No, sí, Entonces, eso lo voy a mostrar ahora. bueno, eso, y ahí más o menos nos fijamos. Igual no lo hice en función de Z. Bueno, pero digamos, para ver si tiene sentido, porque es un factor 2, pero puede ser, depende de donde estés parado, digamos. Es un factor 2. O sea, acá lo normalicé todo. No lo dejé explícito con las unidades. No, no importa, pero para ver dónde, porque tenemos más o menos un factor 2, digamos, una cosa así. De la cuenta que hiciste sin agotamiento y con agotamiento. Entonces, ¿ahí qué es? Entonces, claro, el azul es como baja la intensidad de entrada, o sea que y el sí ese que está ahí, ¿cómo era la definición? Yo no me acuerdo. Z sobre L. Ah, no lo copié antes. Sí, igual es Z sobre la cantidad esa que pusiste ahí. Claro, Sí. habría que ver acá en este caso cómo es, para saber dónde estamos, digo. De esa curva para saber dónde estamos, más o menos. Ahí tenés el L, y es simplemente claro, es. No dice el ejercicio, habría que calcular eso, L, donde estás, o Z sobre L, donde estás ahí. En tu gráfico. A ver, ponete el gráfico de nuevo y vemos más o menos. Sí, si alguien más lo hace más adelante. No, sí, o sea, Y todo esto, voy a a ver, la compartir. idea es que simplemente estamos viendo cómo destrabar la traba inicial que uno tiene para empezar a hacer, pero después cada uno, sí, haga todas las cuentas para revisar, puede haber un poco de errores y además, vemos como las cosas generales, y además pueden, por ejemplo, calcular bien cuánto es L, que les den bien las unidades, todo eso, chequear, ¿no? Entonces acá lo que decimos es, digamos, la primera, la fundamental, fíjate que habría que ver bien dónde estamos en sí, o sea, a dónde nos ubica el LS del eje horizontal, de manera de saber si estás del azul, ya cayó un montón o no, básicamente. La verdad que eso tendríamos, o sea, puede ser que haya caído un factor tal que solamente haya un factor 2 digo, acá eso, ahí, donde estás vos con la cosa ahí todavía no cayó nada, digamos. Si estás ahí o estás por ahí, un poquito más abajo, digo, a la mitad de eso, ¿dónde estás? ¿No? Claro. Habría que ver eso, ubicarse, pero eso que lo hagan ellos, o sea que justamente con este gráfico y ubicarse bien en el eje horizontal en donde están con los datos que les dio el problema, si tiene sentido que tenga un factor 2, no, más o menos. Así que eso déjaselos para que ellos un poco. Tengo una pregunta, Johnny. Sí, decime. ¿Qué era la definición esta de Z? ¿Es Z sobre la longitud de coherencia? No, es Z sobre esta longitud L que
Ah, de la L, ok. Sí, sí. Sí, no es la longitud de coherencia. Ok. ¿Y en el eje Y qué tenés? Perdón. En Eje el GI S. tengo la intensidad normalizada con la intensidad inicial. Ah, normalizado. Ok, joya, gracias. Entonces el campo de omega es 1 al principio y el otro. Sí. Claro, lógico. Buenísimo, gracias. No, está perfecto. Eh, bueno, esa sería un poco la idea del ejercicio 2. Si alguien tiene dudas. Vamos a comentar un poco de los otros que tenía pensado entonces. Bien. Bueno, el punto 5, acá dice sección 2.5 del Void. Sí, es eso básicamente. Voy a escribir un poquito, pero bueno. Cuando quiero cambiar de pestaña, le erro y cierro esto. Pero más o menos va por este lado. Nosotros habíamos despejado las amplitudes para el caso de suma de frecuencias. Las amplitudes de los tres campos. Teníamos las ecuaciones acopladas a ver cómo variaban. Teníamos que iban de esta forma. Teníamos un factor y después iba por A1, por A2. La delta acá es esto de acá. Ok, esto es importante que acá tenga el omega. Si no, después no me iba a dar. De A3, de A2, da como omega 2 al cuadrado. Esta es la amplitud 1 conjugada. Y le doy a 1 acá. Y le damos omega 1 cuadrado. Y teníamos que la intensidad de algún campo va a ser de esta forma. Es la misma que puse antes, pero acá lo dejé listo en función de la amplitud en vez del módulo de. Entonces, cuando uno deriva, esto va a ser así.
Y bueno, acá es cuando, si uno reemplaza precisamente, va a llegar a cosas de este estilo. Para I1, de I1 de Z. Va a llegar a algo que es omega 1 por I a 1 más complejo conjugado. O sea, no estoy poniendo toda la ecuación, pero esta es la parte que importa cuando uno reemplaza. La derivada de la intensidad 1 va a tener A1 conjugado. Y después va a tener A3 sin conjugar y A2 conjugado. Y bueno, esta parte de acá es el complejo conjugado de esto. Para I2 llega esto. ¿El primero y el segundo son iguales? Salvo el omega 1 y omega 2. Son iguales, sí. Ok. Sí, si reemplazas I2, tenés A2 conjugado por esto acá, y después la derivada de A2, tenés A3 sin conjugar y A1 conjugado también. Ah, está bien, tal vez es lo mismo. Pues. Y el término este de fase también es igual. Acá me faltó un menos. Entonces, No, está bien. Y acá tenemos A3 conjugado, A1, A2. Bueno, y la gracia es que si uno conjuga esto con un menos, es lo mismo. Entonces esto de acá es esto de acá. Que es lo mismo que tenemos acá, todo el factor este. Entonces si uno hace la derivada de la intensidad total, que va a ser la derivada de todas, esto va a ir como omega 1, omega 2. Por este factor. Y bueno, esto es 0, porque el proceso es omega 3 es igual a omega 1 más omega 2. Y de ahí uno llegaría bueno, en realidad las relaciones es que si uno divide cada derivada por omega 1, claro, si es derivada de I1 sobre omega 1, más derivada de I2 sobre omega 2, más derivada de I3 sobre omega 3, esto no aparecería y aparecería que esto es 0. ¿Sí? ¿O estoy confundiendo, me parece?
Ah, no, está bien. O sea, claro, si divido por las frecuencias, me queda que las derivadas de... Ok. Que estas dos son iguales. Y que estas dos son iguales a menos las de I3. A ver si. ¿Alguna duda con esto? ¿O se entendió? Ahí no te falta un menos, Johnny. Sí, me falta un menos. Bueno. Bien, me parece también. Sí, después el 6 es plantear lo mismo. Claro, el 6 es ver que A3 y A1 son oscilatorias en el caso de que A2 no se agote y haya phase matching perfecto. Entonces es plantear esto mismo, pero de A2 de AZ no existe, es cero. O sea que A2 es constante en estas dos. Y bueno, el término este no está tampoco porque es E a la 0. Entonces uno va a tener que la derivada de z de A3 es algo por A1, la derivada de A1 es algo por A3. Entonces si uno deriva dos veces, vuelve a derivar acá, por ejemplo, si uno vuelve a derivar A1, va a tener algo que es menos una constante por la derivada de A3, que es algo, es A1. Y bueno, de acá uno despeja que A1 es un oscilador y después deriva A1 y saca A3, que también va a ser un oscilador. Sería esa la idea. Sí, O bueno, bien. condiciones de contorno más o menos razonables. O sea, A1 es el campo con el que entra, entonces dice que A1 es 1 en Z igual a 0 y A3 es 0. Sería la condición que habría que poner. Está bien, eso, digamos, está bien ahí planteado, pues que ellos más o menos lo resuelvan, eso creo Este, que va a sacar de ahí la solución sí, oscilatoria. Pero si bueno, no, está bueno que vean las diferencias entre si hacen una cosa u otra, cuando solución oscilatoria, cuando solución exponencial es con A2 creciente, bueno, 0. todo eso. Perdón, Jenny, ¿qué habías dicho de las condiciones de contorno? No llegué a Bueno, escuchar. A1, o sea, A1 y A2, acá sería constante. A1 y A2 son los campos con los que entro. Entonces, en Z igual a 0 van a ser un valor. Y A3 es el campo en el que sale, entonces en Z igual a 0, A3 es 0. Eso sería... Ok, gracias. eso. Por ejemplo, 1. O sea, con esto, bueno, llegan a una solución oscilatoria. O sea, con esto solo ya llegamos a una solución oscilatoria. Esto es para darle sentido físico a lo que tiene. Pero bueno, no sé si querés comentar algo más, Andrea, o... Bueno,
No, yo creo que más o menos un pantallazo de la guía, esos son todos los de ecuaciones acopladas, eficiencia, todas cosas que están que tenemos, que hicimos en la clase. Después hay un problema de walk-off, a ver, está un poquito más arriba, ahí ahí, donde les damos el ángulo, o sea, esto, llegar al ángulo, walk-off, acuérdense, espacial, sería, no sé si está dicho ahí, porque después vamos a ver con pulsos, que también va a haber un walk-off temporal, pero eso ya lo saben, si te mandan 2 pulsos, uno va a viajar, digamos, a distinta velocidad que el otro, después de una cierta cantidad de materia que recorre, van a estar separados y no va a haber más conversión, pero eso lo vamos a ver un poco después. Pero esto sería el walk-off espacial, en donde, como ustedes están usando en el cristal uniaxial, están usando el tema de que el cano es paralelo en uno de los casos, en el caso de la onda extraordinaria, entonces se van separando espacialmente. El ángulo, ese es chiquito en general. La primera cosa que van a tener que hacer es calcularlo, supongo. Pero bueno, ese ángulo está dado por esto. Hacer la cuenta, cuánto es todo nada, está hecho en los libros, es esto que está acá. Donde θ es el ángulo entre K y el eje óptico. Bueno, ahí dice edad. Bueno, el A es lo que estamos diciendo, el B, esto está bueno en realidad, aunque no se los pregunte a ustedes, les conviene hacer siempre estos gráficos, o sea, vean cómo cambia el índice extraordinario en función de θ, y el ángulo de walk-off que está acá arriba. Esto es fácil, digamos, pero vean ustedes con sus propios ojos cómo va cambiando para un caso particular. Y después, bueno, el C es para poner un BBO, digamos, con algunos datos. Y acá simplemente, con los datos del BBO, dice, si el diámetro del haz de incidencia es D, determine la distancia dentro del cristal para que los haces están totalmente desplazados uno del otro, y considere que desplazados es cuando están separados por un diámetro D. Entonces simplemente es una cuestión geométrica, una vez que calcularon el ángulo, eso lo tienen, cuánto recorre para eso. Y si el cristal tiene 12, al revés, esto es cuánto tienen que recorrer para que estén separados, y después, teniendo un cristal de 2 centímetros de largo, cuál es el diámetro de haz, justo lo contrario, para que tengan una buena, digamos, superposición de los dos haces, cosa de convertir a buena segunda armónica. Este es un ejercicio bien práctico que ustedes pueden querer hacer en el laboratorio, todas estas cosas, preguntarse, voy a comprar o voy a usar algún cristal que tengo en el laboratorio, bueno, nada, ¿qué tengo que usar? Un cristal de 5 centímetros para que tenga una buena conversión, y no, capaz que no, porque tienen walk-off tal que después del centímetro ya se separaron. Digamos, esa es un poco la idea de este ejercicio, que es muy fácil en sentido de que no tiene muchas complicaciones conceptual, pero tienen que hacerlo. Me interesa que hagan el cálculo para que vean qué es lo que da. Después abajo dice datos del cristal de BBO, todo esto que está acá, que en realidad hay que ver qué tienen que usar de esto, pero porque es un fine matching tipo 1, bueno, ahí hay, como decía Yanni, bueno, meterse un poco en escarbar un poquito el problema particular. Pero más allá de lo que les ponemos acá, siempre tienen los datos en material adicional de todos los cristales, y esto está repetido, está todo. O sea que, digo, acá se los pusimos, pero pueden siempre manejarse con esa base de datos que está buena, de todo, que les pusimos ahí en material adicional, que es del libro de New. Como dijo el otro día Alfredo, también está ese handbook que pueden usar. Bueno, yo creo que, y el último problema es de la última clase, si lo mostré Yanni, porque así ya no estoy ahí. Esto es de lo que vimos la última clase, que es un amplificador operacional, es básicamente describir cómo funciona, y que para que hayan entendido bien un poco cómo funciona, en líneas generales. ¿No? Y lo demás, yo creo que con esto van a poder hacer todo el resto, Yanni. Yo me parece que ya acá paremos, porque o sea, claramente tienen que sentarse a ver si les sale, no les sale, y después cualquier cosa volvemos sobre. ¿Te parece? ¿Les parece a todos? ¿Quieren alguna cosa? ¿Tienen algo para comentar? No sé.
No, me parece que está bien. Bueno, bárbaro. Muy prolijo, Yanni, la verdad. Felicito. Gracias. Bueno, voy a parar acá. Escribir en estas cosas es difícil.